El exponerse al sol durante mucho tiempo llega a presentar terribles consecuencias, desde quemaduras hasta la posibilidad de desarrollar cáncer en este órgano, por lo que los animales están protegidos por una fina capa de pelo que les protege de los rayos ultravioleta producidos por esta estrella. En cambio, existe otro mecanismo efectivo para la protección, el cual consiste en la presencia de regiones oscuras ocasionadas por la melanina, pigmento que oscurece completamente o ciertas partes de la piel. Esto para la protección, previniendo este daño. Uno de los lugares donde mayor daño podría ocasionar es en las sabanas, donde la población de árboles no es tan abundante, lo que propicia una escasez de sombras para refugiarse en los momentos más calurosos. Y uno de los mamíferos terrestres más grandes que habita este ecosistema son las jirafas, teniendo uno de los cuellos más largos del reino animal, la cual se tiene que alimentar de las copas de los árboles durante mucho tiempo para conseguir la mayor cantidad de alimento posible. Para ello utilizan un músculo muy desarrollado en ellas, la lengua, con la cual arrancan las hojas de los árboles de acacia, caracterizado por presentar espinas muy filosas que se clavan fácilmente. El alimentarse le puede llevar hasta 12 horas al día, por lo que la mayor parte del tiempo su lengua está expuesta al abrasador sol. Por esto su lengua cuenta con melanina, que le otorga un color negro, morado o una tonalidad oscura para que absorba los espectros de luz y este no ocasione un daño en esta región, con excepción de su base, que permanece de color rosa, lugar donde rara vez les da el sol, por lo que esta pigmentación es estimulada por la misma captación de rayos solares. Este músculo, que puede alcanzar una longitud de 45 centímetros hasta 50, le ayuda a arrancar las hojas simulando la posición y el movimiento de una mano, la cual es prensil. No será la lengua más larga del reino animal, superada por la del camaleón o los osos hormigueros, pero en cuanto a comparación de tamaño y volumen, puede que sea la más grande en proporción a su cuerpo, llegando a alcanzar el interior de sus oídos si lo desea con este apéndice. Para evitar que se lastime con las espinas, la lengua tiene un recubrimiento mucho más grueso y rígido, lo que impide que se claven las espinas de las acacias, donde la jirafa escoge los lugares más verdes y con hojas jóvenes que le proporcionan mayor cantidad de nutrientes, zonas en los árboles que se encuentran más protegidas, por lo que sus belfos, el paladar y la lengua, su mucosa es mucho más rolliza que en otros animales. Un músculo que le permite a las jirafas alimentarse de las copas de los árboles sin tener mucha competencia con otros herbívoros, que engloba muchas cualidades que le permiten adaptarse a su entorno. Esos son los secretos que tiene la lengua de las jirafas. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!